Добрый день, мы продолжаем серию передач «Духовное состояние». Сегодня Hola, buen día a todos. Continuamos la serie Estados Espirituales. Hoy día vamos a hablar del Yesh Miayin, surgiendo de la nada. Con nosotros, como siempre, va a estar el doctor Michael Lehman. Doctor Lehman, buen día. Es un tema muy grande, un concepto filosófico, y es difícil encontrar material sobre esto en Internet. Encontré extractos cortos en Wikipedia, pero hay muy poco material para encontrar algo práctico o un consejo práctico sobre el tema. Porque ocuparnos de la filosofía. Entonces comencemos del tema Yesh Miayin, existencia de la nada. Digamos, en la física hablan del vacuum o incluso del vacío, incluso que hay campos que están en el vacío. Digamos que no hay partículas de materia, pero los campos existen. Pero ¿qué nos dice la sabiduría de la Kabbalah? ¿Qué se esconde detrás de este tema? Yesh Miayin, insistencia de la nada. Doctor Lightman, Yesh Miayin es como la negación de algo. Siempre hablamos de un espacio, de un lugar. Y por eso, si hablamos de la nada, somos presentes de que no existen fuerzas en esa categoría o en allá, y ahí hablamos de eso. Moshe, ¿qué es Yesh Miayin, existencia de la nada? Doctor Ayman, Yesh es algo que existe, una esencia. Moshe, ¿cómo algo puede crearse de la nada? Doctor Ayman, esa es la próxima pregunta. Existe el Ain, el que no hay, y existe el Yesh. La pregunta es cómo puede aparecer algo en un espacio, qué cualidades tiene ese algo, ese nuevo Yesh. ¿Quién puede dar testigo de eso? ¿Quién siente eso? Es decir, aquí son preguntas muy profundas y serias, podríamos decir filosóficas, pero que la sabiduría de la Kabbalah la explican de una forma simple y cada cosa tiene su lugar. Moshe, hablemos de una esencia, de algo que existe, desde la falta de la existencia. Yesh Miayin. Doctor Ayman, primero que nada debemos estar de acuerdo en hablar de una configuración o percepción nuestra. Todo lo que hablamos es en relación a la persona que alcanza la naturaleza y encuentra en esta algo que existe, algo que Yesh, que existe, y encuentra algo que no hay. She'en, si hablamos de cualquier persona, o también hoy día de cualquiera que dé esfuerzos específicos, puede llegar a estos conceptos de la naturaleza. Pregunta, ¿esos conceptos no existen fuera de la persona? Doctor Leitman, no existen o existen dentro de la persona. Podemos hablar solamente en relación a la persona. Si no hablamos en relación a esta, no podemos hablar de nada, incluso ni siquiera del Creador, la fuerza más grande de la naturaleza. A pesar de todo, se siente en nosotros y por eso podemos hablar de él. Boré en hebreo es Boure, ven y ve. Lo que vas a ver cuando llegues, cuando alcances, cuando define lo que tú definas y alcances, eso es lo que se va a llamar Boré para ti. Pregunta, si hay algún concepto que describa la fuerza que no se puede alcanzar ni ver.
Doctor Lightman, Теоретически, что si no se puede ver, ¿cómo lo puedes definir? Pregunta. Entonces, de alguna forma teorética, suponer que existe algún tipo de fuerza, doctor Ayman, que hay una fuerza desde un inicio a la cual no podemos alcanzar. Eso puede ser un tipo de definición, porque lo que no podemos alcanzar ni podemos definir con una palabra, no podemos hablar de esto. Pregunta, ok, se entiende. Entonces volvamos a nuestro tema. ¿Qué es Yesh, existe, y qué es Yesh Miain, existencia de la nada? ¿Qué son con estos conceptos, doctor Ayman? La sabiduría de la Kabbalah habla que si algo aparece, debe aparecer de un estado anterior. De un estado anterior, que la aparición del Yesh, la existencia, llega del estado de nada. Ese mismo estado de Yesh que no existía es el estado inicial de todo lo que existe. Y de ese mismo estado inicial podemos hablar de que existía solamente la fuerza superior, y desde esto todo ocurrió. Y después de eso, todos los resultados que salieron de ese mismo estado, ya podemos verlos y hablar de esto. Pregunta. En la Kabbalah, la fuerza superior la definimos como la fuerza de entrega absoluta. Doctor Ayman, eso es cuando ya podemos observar sus actos hacia los creados, podemos llegar a esa conclusión de que es el bien absoluto que actúa solamente para hacer el bien y que todas sus acciones son así y que están todas dirigidas de esa forma para que sea creado para que se forme un creado que llegue a ser similar a él. Pregunta, si hablamos del creado, ¿ese concepto salió del Ain, de la nada? Doctor Ayman, sí, por supuesto. Pregunta, ¿qué quiere decir de la nada? ¿Qué quiere decir que el creador creó todo de la nada? Doctor Lightman, es simple porque en su voluntad llegó esto, entonces llegó la creación. Pregunta, estudiamos que la creación es el deseo de recibir. Podemos a lo mejor pensar así, que dentro de Boré en sí mismo, que no tiene esta cualidad de otorgamiento y si no tiene de recepción. Y si no tiene esa cualidad, ¿cómo la creó? Doctor Lightman, por medio de su deseo de crear. Si él creó el deseo de recibir, porque eso es lo que le faltaba. Pregunta. Si miramos esto así, entonces el deseo de recibir fue creado del deseo de otorgar del Creador, pero el Boré en sí mismo no tiene esa fuerza de recibir y por eso la fuerza de recibir se llama Yesh Miaim, existencia de la nada. Pregunta, ¿cómo es posible conectar todo esto con el alma del hombre? Porque nosotros describimos que el Creador creó un alma grande, un deseo grande. ¿Cómo está conectado una cosa con la otra? Doctor Leiman, el Creador creó el deseo de recibir, al cual quiere llenar. Y esa es la imagen de todo el pensamiento de la creación. Pero no es una sola acción del Creador, porque el deseo de llenar está formado por el deseo de llenar algo consigo mismo. Y eso quiere decir levantar la creación hasta su grado, hasta su nivel, hasta el grado del Creador. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el creado exista fuera del Creador y que al mismo tiempo haya algo que sea del mismo valor que el Creador? ¿Cómo él pudo crear esto? ¿Qué es lo que realmente creó el Creador? El Creador creó de su deseo de otorgar el deseo de recibir. Y toda su acción concluye en darle a ese mismo deseo de recibir la posibilidad de transformarse en ser similar a él, similar al deseo de otorgar, el deseo de dar.
Y de esto vemos en nuestro mundo todas las cualidades y todo lo que ocurre en nuestro mundo es cómo adecuar la cualidad de recepción que creó el Creador, que por una parte estemos separados de Él, fuera de Él, para que seamos una creación como creados y que podamos a través de nuestras cualidades, a través de nuestro esfuerzo y de nuestro anhelo, que tratemos de transformarnos en ser similar a ese mismo Creador. Y cuando el momento en que veamos que es imposible que nos dirijamos al Creador para que haga esto por nosotros, y esta petición al Creador, que en lugar de ese mismo deseo de recibir con el cual nos creó, que tengamos esa cualidad de otorgamiento, en esto concluye nuestro trabajo. La verdadera exigencia de transformarnos de receptores a dadores. En esto concluye todo nuestro trabajo que debemos hacer en nuestro mundo. El Creador responderá a nuestra petición, a nuestros esfuerzos, y así avanzaremos hacia adelante. Pregunta, ¿para qué es esa petición? ¿Para qué necesitamos esto? ¿Es un tipo de reconocimiento del hombre que de verdad quiere cambiar? Doctor Lehmann, sí, solo en esto concluye el trabajo del hombre, sus esfuerzos, la posibilidad de hacer algo. Pregunta, diga por favor, lo que vemos en nuestro mundo, todo lo que nos rodea, ¿son formas de revelación de esa misma Yesh Mi'ain, existencia de la nada, o que en realidad es la revelación del Creador lo que vemos a nuestro alrededor? Doctor Lehmann, lo que vemos a nuestro alrededor, pregunta, sí, por una parte lo vemos como fuerza de la naturaleza, que no hay nada más que Él, y por otra parte vemos que todo lo que está a nuestro alrededor es una revelación del deseo de recibir. Doctor Lehmann, es una forma de revelación del deseo de recibir, y en el fondo está el deseo de dar, de llenar. Vemos en realidad como dos imágenes, una sobre la otra. Su deseo absoluto y perfecto hacia nosotros de llenarnos, de acercarnos a sí mismo para que seamos similar, eso por una parte, y por otra vemos entre nosotros y Él algo como que la fuerza egoísta, y que podemos relacionar esto solo con nosotros. El Creador creó esta fuerza para que nosotros veamos cómo podemos salir de este egoísmo, y que le pidamos a Él que entendemos que no somos capaces de hacer esto y que Él haga esto por nosotros. Y en esto concluye todo nuestro trabajo en este mundo, en el reconocimiento del mal de nuestra naturaleza y en la petición hacia el Creador que cambie nuestra naturaleza a una naturaleza opuesta. Pregunta, diga, todo es tan simple, lógico, está el deseo de dar, que creó el deseo de recibir, y nos da la opción de elegir para que conozcamos estos dos opuestos y que entendemos que tiene que haber una petición hacia esa fuerza para que nos cambie. Se escucha simple. Sí. Pregunta, ¿por qué es todo tan complejo si no hay nadie más que Él? ¿Por qué hemos pasado miles de años, cientos de miles de años de desarrollo? Doctor Lehmann, nuestro egoísmo nos confunde. Pregunta, ¿pero quién creó esto? Doctor Lehmann, así está dicho, que el Creador creó una persona recta, pero las personas hicieron de esto muchos caminos y al final se perdieron y se confundieron. Pregunta. Entonces, a fin de cuentas, la naturaleza tiene que pasarnos a través de confusiones.
Doctor Lehmann, sí, para que a fin de cuentas, finalmente, hagamos un orden en nosotros y que entendamos qué es lo que el Creador hizo con nosotros, entender cómo podemos dirigirnos hacia Él y y hacernos similar a Él. Pregunta, entonces, cientos de miles de años no entendimos quiénes somos. Doctor Lehmann, no cientos de miles, sino la persona fue creada, digamos, a través de átomos, moléculas, hasta que hemos llegado a la imagen de la persona de hoy día. No ha pasado tanto tiempo en realidad. Digamos, hace miles de años las personas eran como animales que no entendían para qué o por qué. Todo lo que podían captar hace miles de años atrás era, digamos, hace más de 5.000 años. En los tiempos de Adán, Adán fue la primera persona que comenzó a palpar, a sentir al Creador, y después de él ya llegaron Abraham, etc. Es posible decir que no fue hace tanto tiempo. Hasta ese mismo momento nos desarrollamos como cualquier forma de vida que existe en nuestro mundo. Preguntan, usted dice que hace miles de años, que miles de años no es suficiente para poder que la persona se conozca a sí misma. No. Pregunta, todo lo que resulta de la Havayad Yud Kei Vav Kei, ¿usted puede explicar qué quiere decir este sistema de Yud Kei Vav Kei, que todo sale de esto? Doctor Lehmann, es un sistema de grados que surgen del Creador, la cualidad de otorgamiento y amor absoluto del bien absoluto, y se llega a el estado opuesto cuando esa misma cualidad se desarrolló dentro del deseo opuesto, dentro del deseo de recibir. Y de este deseo se construye un sistema egoísta tremendo. Pregunta. Yesh Mi'ain está claro, existencia de la nada, es Keter. Pero ¿dónde aquí es el Yesh Mi'ain, la existencia de la nada? No se entendió. Doctor Lehmann, ese mismo deseo de recibir ya se encuentra en su raíz en Keter. No hay algo en la realidad que no exista en el deseo de recibir. No hay ninguna cualidad que esté desconectada del deseo de recibir. Y por eso no hay en nosotros la posibilidad de definir algo de alguna forma que no esté conectado con nosotros de alguna forma. Pregunta, entonces esa misma materia primera se llama Yesh Mi'ain, o el último grado del desarrollo del deseo, o el primer grado. Doctor Lehmann, no, Yesh Mi'ain, existencia de la nada, es después de la aparición de los 4 grados de luz directa, que termina con la revelación, con la formación del verdadero deseo de recibir, que está opuesto al Creador. Eso es Yesh Mi'ain, existencia de la nada, es decir, el deseo de recibir egoísta fue creado del deseo de otorgar del Creador. Pregunta, cuando hablamos del concepto existencia de la nada, hablamos de la oposición absoluta de las cualidades del Creador y no simplemente un deseo de recibir, que es como una materia primaria. Doctor Lehmann, sí, pero en este desarrollo gradual de 4 grados hay un punto negro. Es un punto que creó el Creador de la nada, del Ain. Ese es el comienzo de la creación. Eso es la creación en sí. Es lo único que fue creado por el Creador. Algo que existe, que fue creado de la nada. Y después de esto, todo desarrolló según las leyes de la naturaleza. Pregunta, pero esas mismas leyes también salieron de él, Doctor Lehmann, pero aquí no hay nada especial en estas leyes. Toda la
la singularidad del sistema de los mundos es la aparición de ese mismo punto de deseo egoísta, yesh mi'ain, existencia de la nada. Pregunta, ese mismo deseo de recibir para sí mismo, la sabiduría de la Kabbalah también lo llama ceniza. ¿Por qué es llamado así, ese mismo deseo? Afar, polvo. Doctor Leiman, no es capaz de... El egoísmo piensa solamente cómo existir, cómo absorber todo dentro de sí mismo y por eso no puede tener desarrollo. Preguntas, sí, trato de hacer algo bueno para la persona. ¿Quiere decir que quiere hacer algo bueno para el Creador? ¿Quiere decir que yo corrijo la existencia de la nada y lo transformo en existencia de la existencia? Doctor Leitman, no sé a qué te refieres cuando quiere decir hacer algo positivo o bueno a otra persona. Pregunta, los buenos... Lo siento, no entendí. Si hablamos de una buena conexión, hay que saber qué quiere decir esta buena conexión. Esto tenemos que aprenderlo. Doctor Leitman, ¿qué quiere decir que voy a hacer algo bueno a alguien? Puede ser al contrario, a lo mejor con un verdadero deseo puedo causarle el bien, pero con esto lo puedo empujar a algún tipo de sufrimiento. Pregunta. A lo mejor lo puede ayudar a llevar a cabo su deseo. Doctor Leitman, no, eso no es bueno, no quiere decir ayudarlo. Lo único que podemos decir que quiere decir hacer el bien a alguien es enseñarlo a diferenciar entre el bien y el mal. Pregunta. Entonces resulta lo siguiente. Por una parte tenemos la existencia de la existencia, que es el creador con sus cualidades, que es la entrega absoluta, que crea el creado y digamos, la humanidad. Y yo no puedo trabajar de una forma directa con ese mismo Boré, con esa misma fuerza. No tengo las vasijas para dirigirme a él, sino que tengo que trabajar con el prójimo, alguien cercano a mí. No importa si es una persona, muchas personas. Si quiero palpar la cualidad del Creador o adquirir esta cualidad de ese estado absoluto y óptimo, entonces necesito hacer el bien al prójimo. Debo tratar de otorgar al prójimo. Esa es la pregunta. ¿Qué es dar? Doctor Leitman, enséñale cómo ser similar al Creador. Pregunta. Entonces, si yo le enseño a esa persona o al entorno a ser similar al Creador, Doctor Leitman, con esto tú le haces el servicio más grande o el estado más grande que existe. ¿A eso se le llama hacer el bien? Doctor Leitman, sí, nada más que esto puedas hacer. Pregunta. Hacer el bien a otra persona quiere decir que yo lo ayudo a revelar al Creador. Sí. Pregunta. Entonces es algo lógico. Si revela al Creador, ¿va a estar bien? Doctor Ayman, sí, va a tener el bien absoluto, no solamente en los conceptos de hoy día, sino un verdadero bien. Pregunta. La revelación del Creador, la persona no es la creación de algo nuevo porque antes no había un estado así. Doctor Ayman, sí. La revelación del Creador dentro de cada persona es como la creación de la persona, es decir, que yo dentro de mi deseo egoísta comienzo a hacerme similar hacia el Creador y eso quiere decir construir de mí mismo Adam, un sistema que se llama Adam, de la palabra similar al Creador. Pregunta, entonces en realidad todo lo que yo tengo que hacer es aprender, entender quién es el Creador. Doctor Ayman, podemos entender quién es el Creador si hacemos acciones que sean similares al Creador. Pregunta. Y ayudar a los demás también a alcanzar a Él. Sí. Pregunta. ¿Y eso se llama entrega de mi parte? Doctor Ayman, a eso se le llama la creación del Adam, del animal, del animado, y así ustedes se transformarán en ser similares al Creador. Pregunta, hay que buscar conceptos, porque para nosotros la entrega, digamos, si yo veo ante mí a alguien y pienso que le puedo dar.
Doctor Ayman, tú puedes entregarle el sistema a través del cual se va a transformar de forma gradual en ser similar al Creador. ¿Un sistema? Sí. Última pregunta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar de forma práctica de estos conceptos? Yesh mi yesh, yesh mi ain, existencia de la existencia, existencia de la nada. Doctor Ayman, Yesh Mi'ain, existencia de la nada, es que antes de esto no existía nada que pudiera ser testigo de este Yesh, de esta existencia. Y Yesh Mi Yesh es la materia, digamos, un deseo que apareció de la nada. Y que después de esto debemos descubrir a través de nuestros esfuerzos, crear tales condiciones para que esa materia sea del receptor que hay en nosotros, de nuestro ego, se haga similar al altruismo, a esa forma, digamos, con esta forma corregimos la naturaleza que el Creador de alguna forma deformó adrede. Yo hablo de nuevo un poco, los confundo un poco. Pregunta. Entonces, un consejo práctico. ¿Qué aconseja tomar de nuestra conversación de hoy día, doctor Leitman? Somos criaturas del Creador, que venimos de esa raíz egoísta que no existe en ninguna forma de la naturaleza excepto en las personas. Y ese mismo egoísmo, con la ayuda de que existe dentro de nosotros, podemos cambiar esto a la cualidad de otorgamiento de amor, es decir, transformarlo y hacer de nosotros criaturas que seamos similares al Creador. Él pregunta, muchas gracias. Estamos en este programa de estados espirituales. Hasta el próximo encuentro.